Bueno, lo que vimos hasta ahora no es demasiado fabuloso, pero nos da pie para introducir la estructura de datos que sí queríamos introducir ahora, que son los tries. El inventor de los tries se llama Friedkin, en los años 60 del siglo pasado los propuso y bueno, los años 60 fueron una época de oro para la informática y en particular para las estructuras de datos. Muchas de las cosas que estamos viendo en esta materia, las cosas básicas, se inventaron ahí. El nombre no tiene nada que ver con el rugby, viene aparentemente de la palabra retrieval, del medio de la palabra retrieval, que quiere decir recuperación. Hay todo un área de la informática que se llama information retrieval o recuperación de la información. ¿Qué es un try? Bueno, un try es un árbol de distintas posibles variedades. Va a ser un árbol K más 1 ario para alfabetos de K elementos. ¿Qué quiere decir alfabetos en este contexto? Bueno, las claves van a estar formadas por componentes, pueden ser bits, pueden ser caracteres, pueden ser dígitos, pueden ser lo que sea. La ariedad del árbol va a estar dada por uno más que la cardinalidad del conjunto de caracteres posibles. Entonces, si tenemos claves binarias, que son 0 y 1, un try va a tener tres, va a ser un árbol ternario. Si tenemos claves que son, por ejemplo, dígitos formados por dígitos decimales, el árbol tendrá que ser onceario. Si tenemos claves alfabéticas, strings alfabéticos, entonces, por ejemplo, si son 26 caracteres, el árbol va a ser 27 ario. ¿Está bien? Ya vamos a ver ejemplos de esto y van a ir viéndolo. Una de las cosas novedosas de los tries con respecto a las estructuras que venimos viendo hasta ahora es que la información no va a estar solamente asociada, o ni siquiera, no va a estar asociada a los nodos del árbol, como hasta ahora, sino que va a estar asociada a los ejes del árbol. No se preocupen todavía si no lo ven, pero ya lo van a ver. Hasta ahora, en todos los árboles que usamos hasta ahora, usábamos los nodos para almacenar información y los ejes eran simplemente vínculos entre los nodos. Ahora van a empezar a tener de alguna manera semántica los ejes de estos árboles que vamos a manejar. Por ejemplo, si las claves son strings, los ejes van a representar los caracteres. Si las claves son enteros, los ejes van a representar dígitos o bits. Un poquito, pero no del todo, como vimos hace un minuto en el slide anterior, en la estructura anterior, donde yo había dibujado un 1 o un 0 al lado de la rama del árbol para mostrar a qué correspondía. Bueno, de alguna manera es eso mismo. La idea central de los tries es esta frase que dice acá. Va a aparecer un trabalenguas, pero cuando la podamos destrabar se nos va a aclarar todo el panorama. ¿Qué dice acá? Dice cada subárbol representa, esta es una especie de versión en castellano de la función de abstracción de estos tries. Hasta ahora lo anterior, los primeros bullets eran las características, una especie de invariante de representación, y ahora viene una especie de función de abstracción. Cada subárbol representa al conjunto de claves que comienza con las etiquetas de los ejes que llevan hasta él. Repítanlo como un mantra, así hagan om y repítanlo, y aunque no lo entiendan, dentro de un ratito lo van a entender. Pero traten de entenderlo. Cada subárbol representa al conjunto de claves, o sea que, acuérdense que esto es un diccionario, así que todo el árbol representa, el try es un árbol, todo el árbol representa a un conjunto de claves, las que están en el diccionario, y en particular cada subárbol representa a un subconjunto de todas las claves que están en el diccionario. ¿A qué subconjunto? Aquellas claves que comienzan con las etiquetas de los ejes que llevan hasta a él. ¿Que llevan desde dónde? Desde el único lugar que tiene sentido, que es desde la raíz. Desde la raíz de un árbol hasta cada subárbol hay un camino. Si componemos las
las partecitas de las claves que están en los ejes que forman ese camino, vamos a armar un string, por ejemplo. Bueno, las claves que comienzan con ese string están almacenadas en ese subárbol. Los nodos internos, acuérdense que un árbol se divide siempre en nodos internos y nodos que son hojas. Bueno, los nodos internos no contienen claves en los tries. Solamente hay claves, o ni siquiera, pero solamente puede haber claves en las hojas. Y ahí también estarán, como siempre, los punteros a la información o a los significados, si es que los necesitamos. En general, en un diccionario los necesitamos, entonces en las hojas estarán los punteros a la info. Pero las claves no están en los nodos internos, solamente pueden estar en las hojas. Veamos ya mismo un ejemplo, porque siempre los ejemplos ayudan a entender más fácilmente. Acá tenemos un pequeño diccionario robado de una clase muy vieja de una universidad muy prestigiosa, pero acá están los créditos y el copyright. Tenemos un diccionario que contiene 5 palabras, estas que tienen aquí a la derecha: big, bigger, bill, good y gosh. Y este es el try que la representa. Vamos a mirarlo un poquito y recordar la función de abstracción. Este árbol, según la función de abstracción que vimos en la transparencia pasada, representa todas las claves que comienzan con las cadenas de caracteres que lleva hacia él. En este caso, si arrancamos de la raíz, acá es la cadena vacía, así que todas las palabras que empiezan con la cadena vacía que están en el diccionario están representadas por este árbol. Así que vamos bien. Tomemos este eje etiquetado con la letra B y parémonos acá. Según la función de abstracción, este árbol representa todas las palabras que empiezan con la cadena que lleva hacia él, o sea, la cadena B. Así que todas las palabras que empiezan por B están representadas en este diccionario. En este subárbol, que es un diccionario a su vez. Si avanzamos un poquito más a este nodo, repitamos el mantra que dijimos recién. Acá están representadas todas las palabras que empiezan con la cadena que viene de acá. Esto es la cadena vacía, B, I. Así que todas las palabras que empiezan con B, I, están acá. Esas son big, bigger y bill, que no por casualidad son las mismas que empiezan con B. Ahora, las palabras que empiezan con B, en este caso, se dividen entre las que empiezan con B y G, que son estas dos, y la que empieza con B y L, que es esta. Bueno, efectivamente, este nodo tiene dos hijos, uno etiquetado con la G, otro etiquetado con la L, la rama, el eje que lleva hasta él. Así que por aquí tendremos todas las palabras que empiezan con big, y por aquí tendremos todas las palabras que empiezan con bill. Si seguimos por acá, por ejemplo, vamos a ver que aquí están todas las palabras que empiezan con BI, doble L, y efectivamente al final tenemos un nodo especial etiquetado, ahora sí, con información conteniendo una clave que es la clave bill. ¿Qué etiqueta tiene este eje? Bueno, la etiqueta pesos, que es el K más 1. Acuérdense que dijimos antes que para un alfabeto de K letras íbamos a tener K más 1 símbolos posibles. Bueno, aquí tienen. El pesos representa el se acabó la cadena, se acabó lo que se daba. Entonces, por un motivo técnico, en la raíz también hay un nodo terminado en pesos y acá no hay ninguna clave, digamos, un eje etiquetado con pesos. Aquí no hay ninguna clave, esa sería la cadena vacía más el fin de cadena, esto es esta clave, que no es ninguna clave del diccionario. Ahora, si nos ponemos por acá, por ejemplo, acá tenemos la palabra B y G, que está representada por este subárbol. En este subárbol está la palabra B y G, que termina acá, y la palabra bigger, que continúa por este lado.
Entonces, aquí si vamos por esta otra rama, aquí tenemos las palabras que empiezan con G, las palabras que empiezan con G-O, y acá tenemos la palabra good y la palabra gosh. En cada caso, cuando termina una palabra, se agrega el carácter pesos. ¿Para qué necesitamos este carácter pesos? Bueno, acá se ve para qué es estrictamente necesario. Si nuestras palabras tienen distintas longitudes, como big y como bigger, ¿cómo podríamos decir que aquí, además de big ser un prefijo de bigger, también es una palabra o clave del diccionario por sí misma? Bueno, la única forma que tenemos de decirlo es con un nodo específico para que contenga la clave big. Y eso lo hacemos utilizando entonces este símbolo especial que es pesos. Si quisiéramos agregar la palabra a nuestro diccionario, la palabra goods, por ejemplo, esta, como empieza con good, tendría que estar acá, y acá habría un nodo etiquetado con la letra S a otro nodo que a su vez tendría, en este caso, apuntaría a un nodo de estos verdecitos con la clave completa, goods. ¿Se entendió? Vamos a ver ahora otro ejemplo más. El siguiente ejemplo es el mismo ejemplo de las claves alfabéticas representadas con cadenas de 5 bits que vimos hace un ratito para los Digital Search Trees. Bueno, ahora vamos a representar parte de este diccionario en un try. La primera clave es la E. La E no es la letra E, sino que es esta cadena 00001. Entonces vamos a dibujarla acá. 0. Los nodos no tienen información. 0. 1. Siempre optamos por 1 derecha, 0 izquierda. 001. Por acá 0. 1 y acá tenemos la E. La J 01010 es 0, 1, 0, 1, 0 y acá va la J. La M 01101, 0 por acá, 1, 1, 0, 1. Y acá tenemos la M, vamos a hacer un par más, la P, 1, 0, 0, 0, 0, así que es 1, 0, 0, 0. ¿Cuántos ceros son? 4, así que uno más. Y acá tenemos la P. Y la L, por último, vamos a 0, 1, 1, 0, 0. Así que 0, 1, 1, 0, 0. Y acá tenemos la L. Menos mal que no está la K, que no me hubiera entrado en mi dibujito. Fíjense que hice algo medio feo en el dibujo, pero que todas las ramas están a la misma profundidad 5. Esta acá parece que estuviera más arriba, pero en realidad también es profundidad 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿por qué tenemos todas las ramas en profundidad 5? Bueno, tenemos todas las ramas en profundidad 5 porque todas las claves que insertamos tienen 5 bits. Y las que no insertamos también tienen 5 bits. Conclusión, si metemos estas claves, cualquiera de estas claves en este diccionario, todas las ramas van a terminar acá al nivel 5. ¿Qué otra conclusión podemos sacar? Que se ve en el dibujo, no se ve, pero podríamos sacar una conclusión en limpio. El carácter, miren que este árbol tendría que ser un árbol ternario, porque tenemos un alfabeto de 2 caracteres, que son 0 y 1. Sin embargo, el árbol es binario. ¿Por qué? El carácter pesos solo lo necesitaría acá y acá y acá y acá y acá, o sea, en el quinto nivel, para decir la cadena terminó.
Si todas las cadenas tienen 5 bits y a diferencia del diccionario anterior, todas las cadenas son de la misma longitud, no tenemos necesidad de usar ese +1 del K+1 para avisar que una cadena terminó. Las cadenas todas, en este caso, terminan en el quinto nivel y eso nos evita tener que utilizar el tercer eje en cada uno de los nodos. No lo necesitamos, no lo vamos a usar nunca y por lo tanto ni siquiera lo tenemos que almacenar el espacio para eventualmente tenerlo. Todavía no nos metimos en cómo vamos a representar los tries, pero ustedes si quieren pueden ir ya pensándolo. En cuanto a las propiedades que tiene esta estructura, vamos a pensarlas un poco. Espero que ustedes hayan pensado un cachito. Pero bueno, fíjense que para buscar y también para insertar, tenemos que hacer a lo sumo una comparación de clave completa. Cuando se llega a la hoja, antes de la hoja, uno, aunque esté buscando, no va a hacer ninguna comparación de clave completa, solo va a ir haciendo comparaciones de bits. Imagínense, traten de escribir o pensar por lo menos el algoritmo de búsqueda sobre la estructura que quedó acá dibujada. Si yo tengo que buscar, por ejemplo, la letra E, 00101, voy a ir recorriéndola preguntando, ¿dónde está esto? ¿Hay algo que empiece con 0? Sí, avanzo. ¿Hay algo que siga con segundo 0? Sí. ¿Hay algo que siga por acá, por acá, por acá? Cuando llego acá me fijo si es lo que quería o ya lo tengo revisado porque revisé bit por bit. Así que hago una operación de bit o de carácter o de lo que fuera en cada nivel del árbol y a lo sumo cuando llego a la hoja hago una operación de clave completa. Eso sucedería, por ejemplo, en el de las palabras. Big, bigger. Ahí tengo que hacer la operación de clave completa cuando llego a la hoja. Una diferencia fundamental con los árboles de búsqueda digital y con los árboles binarios de búsqueda, por ejemplo, es que la estructura del try es la misma independientemente del orden en que se inserten las claves. Ustedes antes tenían que pensar para ver cuál era el caso peor de un árbol binario de búsqueda, era si las claves se insertaban de determinada manera. En el caso de los árboles de búsqueda digital, también el caso bueno, el caso malo, dependía de los prefijos que pudieran compartir o no las claves que se iban insertando, pero en un orden distinto. Si se inserta una clave en un orden distinto, el árbol va a quedar distinto, con propiedades mejores o peores, pero va a quedar distinto un árbol de búsqueda digital. Un try, en cualquier orden que se inserten las claves, el árbol va a quedar igual. O sea, dado el conjunto de claves, hay un único try posible. Eso es bueno, después vamos a ver por qué. En cuanto a la complejidad temporal de las operaciones, si nos ponemos a analizar el costo de la búsqueda, vamos a ver que otra vez tiene que ver con la profundidad del árbol. Profundidad que varía o deja de variar dependiendo de si estamos hablando de un árbol de búsqueda digital o un try, pero en el caso del try, la profundidad va a estar determinada y el costo de encontrar una clave va a estar dado por la profundidad donde se encuentre esa clave. Por lo tanto, la cota va a tener que ver con la profundidad de la clave más larga. Más concretamente, la búsqueda o inserción en un try constituido a partir de n claves de b bits necesita en promedio log n comparaciones. Eso otra vez haciendo suposiciones sobre la distribución del input. Pero en el peor de los casos, ahora tenemos una buena cota que es b comparaciones en el peor caso. Si b es una constante, la profundidad de este árbol está acotada por una constante. Y si no es una constante, está acotada por una variable, por una nueva medida del input, que es la longitud de la clave más larga. Si se están preguntando si esto es mejor o peor que un árbol binario de búsqueda, que es una pregunta que se deberían hacer, tienen que empezar a responderse dándose cuenta de que hay dos medidas en el medio. Digamos. Por un lado, la medida en función de n, la cantidad de claves, y por el otro, la medida en función de b,
tamaño máximo de una clave. Además del hecho de que las operaciones que hacemos acá son de bit o de dígito o de cachito y no de clave completa. Pero asintóticamente hablando, estas son las medidas que están en juego. Para hacerse alguna idea, por ejemplo, piensen lo siguiente. Imagínense un diccionario de personas representadas por DNI. Las claves, supongamos que todos los DNIs están entre 0 y 100 millones, así que están entre 0 y 10 a la octava, y por lo tanto la longitud de las claves, es 8 dígitos. La profundidad de un try que represente claves de esta DNI de esta manera va a ser profundidad 8. Por otro lado, si tengo 10 al octavo, esta sería mi universo de DNIs. Entonces el cardinal del universo, el total de claves posibles, es 10 a la octava. Y la profundidad de un árbol binario de búsqueda, por ejemplo, o de un árbol ABL basado en esto, va a ser, digamos, voy a tener un 10 a la octava que va a ser mayor o muy mayor que nuestro n, en la cantidad de DNIs que tenemos en nuestro diccionario. Y entonces el tamaño de ese diccionario va a estar dado por n si es un ABB o por el logaritmo de n si es un ABL. ¿Cómo compara este 8 con este logaritmo? ¿Qué es mayor? ¿Esto es mayor o esto es mayor? Piénsenlo y hagan alguna ecuación que diga, bueno, para ciertos n's pasa esto, para ciertos otros n's pasa lo otro. La comparación va a estar dada por estas dos medidas. Por un lado, cómo se relaciona el logaritmo de n con cómo se relaciona el logaritmo del tamaño del universo, que sería esto que tenemos acá. Dije algo mal recién, lo que quise decir es cómo se relaciona el logaritmo de n, que es el logaritmo del tamaño de mi diccionario, con la longitud de las claves, que es el logaritmo del tamaño del conjunto de claves. Ustedes saben que para representar, por ejemplo, en binario, un elemento de un conjunto de cardinal x, necesito el logaritmo en base 2 de x bits. Si lo voy a representar en hexa, voy a necesitar el logaritmo en base 16 de x. Siempre es una medida logarítmica del tamaño del conjunto de los posibles claves. Entonces, tamaño del conjunto de posibles claves por acá, su logaritmo para dar la longitud de las claves, y por el otro lado el logaritmo del tamaño del conjunto, que es la profundidad que tendrá un árbol balanceado, por ejemplo un ABL.